Imagina que un grupo de buzos encuentra entre los restos de un naufragio romano una pieza corroída de bronce que a primera vista parece simplemente chatarra. Pero al ser estudiada detenidamente, los científicos descubren engranajes tan complejos que no deberían existir en esa época. Este objeto, conocido como el mecanismo de Anticitera, desconcierta a los expertos. ¿Cómo pudo una civilización de hace más de 2000 años crear un artefacto mecánico tan preciso que ni siquiera el Renacimiento logró igualar hasta más de 1000 años después? ¿Quién lo diseñó? ¿Y qué secretos encierra sobre el verdadero conocimiento astronómico y matemático del mundo antiguo? Este descubrimiento cambió para siempre nuestra visión de la ciencia griega y plantea una pregunta inquietante. ¿Es posible que parte del conocimiento tecnológico de la antigüedad se haya perdido o incluso que haya sido suprimido? El hallazgo, un tesoro bajo el mar. En 1900, unos pescadores de esponjas se refugiaron de una tormenta cerca de la pequeña isla griega de Anticitera. Al bucear por casualidad en la zona, encontraron los restos de un antiguo naufragio romano del siglo I a.C., a unos 45 metros de profundidad. Entre estatuas, ánforas y otros objetos hallaron un bloque de bronce oxidado y fragmentado. Este extraño aparato no llamó la atención al principio, pero cuando fue enviado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas, los arqueólogos se dieron cuenta de que contenía engranajes dentados, inscripciones y discos giratorios. Por años se creyó que era simplemente una curiosidad. Sin embargo, en la década de 1950, el físico británico Derek de Sola Price comenzó a estudiarlo a fondo y propuso que se trataba de una especie de ordenador astronómico antiguo. Esta teoría fue recibida con escepticismo, pero pronto comenzaron a surgir pruebas que dejarían a todos boquiabiertos. ¿Qué es exactamente el mecanismo de Anticitera? Con el paso del tiempo y el desarrollo de técnicas modernas como la tomografía computarizada, se pudo reconstruir digitalmente gran parte del artefacto. Lo que se descubrió fue increíble. El mecanismo está compuesto por al menos 30 engranajes de bronce perfectamente calibrados, dentro de una caja de madera del tamaño de una caja de zapatos. Servía para predecir con precisión los movimientos del Sol, la Luna y los planetas conocidos. Incluía calendarios egipcios y griegos, fases lunares, el ciclo de eclipses de Saros y probablemente datos olímpicos. Tenía inscripciones que describen su uso, similares a un manual de instrucciones. Era, en esencia, un planisferio mecánico, una computadora analógica que superaba en complejidad cualquier otra creación mecánica conocida antes del siglo XIV. ¿Cómo fue posible? La mente detrás del artefacto. ¿Quién lo diseñó? Aunque el artefacto fue encontrado en un barco romano, los investigadores creen que fue fabricado por griegos, probablemente en la isla de Rodas hacia el año 100 a.C. Una de las figuras que más se asocia con su posible diseño es Hiparco de Nicea, el astrónomo que propuso por primera vez el sistema de coordenadas celestes y que vivió en esa época. Su conocimiento sobre el movimiento lunar es consistente con los cálculos del mecanismo. Otra teoría señala a Arquímedes, el genio de Siracusa que diseñó sistemas mecánicos impresionantes. Aunque murió unos 100 años antes del artefacto, su influencia tecnológica pudo haber llegado hasta los creadores del mecanismo. Pero no hay pruebas directas. El nombre del verdadero ingeniero sigue siendo un misterio, conspiración y olvido. ¿Por qué se perdió este conocimiento? Aquí es donde el enigma se intensifica. Si los antiguos griegos eran capaces de construir dispositivos tan complejos, ¿por qué no tenemos más ejemplos? ¿Por qué no se conservaron otros mecanismos similares? Existen 3 hipótesis principales. 1. El olvido histórico. Muchos textos antiguos se perdieron tras la caída del Imperio Romano y durante la Edad Media. Es posible que el conocimiento necesario para replicar el mecanismo se extinguiera junto con sus guardianes. 2. Destrucción deliberada. Algunos sugieren que la Iglesia, durante siglos, combatió todo aquello que contradijera la visión teocéntrica del universo. Artefactos que representaran un conocimiento avanzado como el mecanismo habrían sido considerados herejía. 3. Conocimiento aislado. Otra teoría es que el mecanismo de Anticitera fue una creación aislada, fruto de un genio desconocido, como Leonardo da Vinci siglos después. Una joya perdida en el tiempo, sin continuidad. Pero lo cierto es que hasta hoy no se ha encontrado nada igual, lo que lo convierte en uno de los mayores misterios de la arqueología tecnológica. ¿Qué nos dice sobre el pasado y el futuro? El mecanismo de Anticitera no solo desafía nuestra concepción del progreso científico lineal, sino que sugiere que la historia puede haber sido mucho más rica, avanzada y compleja de lo que creemos.
Nos obliga a replantearnos lo que sabemos sobre la tecnología antigua y sobre cómo interpretamos los descubrimientos arqueológicos. ¿Cuántos otros artefactos como este yacen aún bajo tierra o el mar, sin ser reconocidos? ¿Qué otras verdades se nos escapan por prejuicio o ignorancia? El mecanismo de Anticitera nos recuerda que el pasado está lleno de sorpresas y que los antiguos sabían mucho más de lo que solemos imaginar. Es una advertencia para no subestimar a quienes nos precedieron y para no dejar que la historia sea escrita solo por lo que ha sobrevivido, sino también por lo que estamos dispuestos a descubrir. Si quieres seguir explorando los secretos que desafían la historia oficial, suscríbete ahora a Mysterium, Secretos del Mundo. Dale like al video y activa la campanita, porque a veces las piezas más pequeñas son las que esconden los engranajes del misterio más grande.